noches, la doctora Gabriela Zambrano, especialista en medicina interna, máster en enfermedades infecciosas, máster en educación para profesionales de la salud, médico staff del Centro de Diagnóstico Diferencial en CITIMED, profesora de infectología e inmunología de la Universidad Central del Ecuador, coordinadora de COVID-19, con el tema Impacto de la pandemia de COVID-19 en la región, perspectivas epidemiológicas. Tener la perspectiva de la epidemiología, de qué es lo que sucedió con nuestro país en relación a otros países de América Latina. Eh, Siempre mencionar que no tengo nada de conflictos de intereses, y es porque todavía, a pesar de que se sigue diciendo que la pandemia ya se terminó, se siguen informando más de 648.7 millones de casos. Se han registrado 183.2 millones de casos en las Américas por la alta incidencia de casos y muertes en los países más grandes de las Américas. ¿Cuál es el país más impactado en realidad por muertes de COVID? Una de las potencias mundiales es Estados Unidos, y registra 99.4 millones de casos. Luego es Brasil, ¿sí? Y posterior a esto es Argentina. Pero no es una realidad palpable para los países pequeños como Ecuador. Ecuador, Perú, Bolivia son países pequeños de la región donde hay letalidad por COVID-19, por vulnerabilidad. ¿Sí? Nosotros tenemos pacientes que viven hasta la fecha en condiciones de pobreza y poblaciones indigentes que siguen siendo afectadas. Si nosotros vemos cómo están otros países del mundo, vemos que Brasil es el primer país afectado por COVID, muy probablemente porque tiene mayor número de pruebas, es decir, testean más rápido a los pacientes. Nosotros ya no testeamos a los pacientes, simplemente consideramos dentro del síndrome respiratorio de insuficiencia respiratoria aguda o IRAG. Luego tenemos de Chile, Argentina, Colombia y Perú, en ese orden. Y acá estamos viendo en el Caribe también la cantidad de afectados de incidencia y mortalidad, siendo Brasil el primer país en Sudamérica, luego Argentina, posteriormente México y Colombia. En este gráfico, sin embargo, a pesar que nosotros sabemos que Estados Unidos, Brasil y Argentina son los más afectados de América, no es real esto. Si nosotros vemos en Centroamérica y Sudamérica cuáles han sido los países más afectados y hacemos un gráfico que compare las mortalidades entre países, Perú fue el país más afectado, ¿sí? Y en un quinto, sexto, séptimo lugar, Ecuador. Es decir, que nosotros tuvimos realmente, lo que vivimos fue una tasa ajustada de mortalidad en comparación a otros países bastante grandes, sino que el Ecuador es un país pequeño, entonces por eso se diluyen los datos epidemiológicos. Estos son los 10 países con tasa de mortalidad en América Latina más alta. Y nuevamente Perú, y nosotros siempre estuvimos dentro del top 10 de mortalidad, correspondiendo a un 79% de casos en América Latina. Ahora, si vamos a estos países pequeños, a comparar solo a los países pequeños dentro de la región, nosotros en realidad somos el segundo país que tiene más pacientes por 100.000 habitantes afectados, y eso nos hace ver, nos hace acordar que realmente nosotros tuvimos una tasa de mortalidad muy amplia en comparación a otros países de Sudamérica. Esta es la distribución de los casos de COVID-19 confirmados en la región de las Américas hasta el 31 de agosto. Y aquí lo que podemos ver es en azul que América del Norte siempre tuvo por semana de notificación más casos de COVID-19 notificados. En circunstancias como muertes, si estamos viendo para el 31 de agosto en la región de las Américas, en realidad en cuestión de continente, sí, todavía tenemos casos reportados, siendo el pico estacional siempre en enero y diciembre, es decir, que lo que preveemos a años futuros es que seguiremos encontrando en diciembre y en enero casos de COVID-19 conjuntamente con influenza y otros virus respiratorios. Este es el Caribe latino. ¿Qué quiere decir el Caribe latino? Los países de Centroamérica, que también tuvieron y siguen reportando hasta la fecha 21.169 muertes,
¿sí? Este es un 555.02 por millones de habitantes. ¿Por qué estamos haciendo esta comparación? Antes empezamos solo viendo las Américas, ahora vamos a ver el Caribe latino, vamos a ver el Caribe no latino, ¿sí? Y acá en el Caribe no latino seguimos también viendo cifras altísimas entre julio y enero del 2022 en una escala lineal con 13.290 muertes. Y esta cifra representa 1.729.930 muertes por millón de habitantes. Sigamos comparando el resto de lugares en América. Tenemos a Centroamérica, que tiene también 3.906.544 casos confirmados. Y eso quiere decir que tenemos una cifra de muerte por millón de habitantes de 1.038.590. Es decir, que si nosotros comparamos, ¿sí? Las partes de América Latina con más mortalidad, nos damos cuenta pues que hasta la fecha América del Norte. Pero que vamos viendo al cono sur. En el cono sur hay un pico de mortalidad también y de nuevos casos, de nuevas muertes y de nuevos casos, que igual se dio en enero del 2022, conjuntamente con la aparición de la variante Omicron. Y en el caso de la zona andina, que es la que nos corresponde a nosotros en escala lineal, hasta el 31 de agosto del año pasado tuvimos nada más y nada menos que 13.042.253 casos confirmados, y esto representa 2.937.844 muertes por millón de habitantes. Es decir, que si hacemos un análisis por separado, nos damos cuenta que América del Sur fue igualmente afectado que los otros lugares como América del Norte. Es decir, que necesitamos una comparación más objetiva. Si vemos las muertes diarias confirmadas por COVID-19 por región, vemos que en la región de las Américas, si nos comparamos ahora con otros continentes como África, como Asia o Europa o el Pacífico Occidental, la región de las Américas fue la más afectada, ¿sí? Sumando la mortalidad de Centroamérica, de Cono Sur y de Norteamérica. Ahora, si vemos dónde murió la gente por semana en la distribución por subregión y semana de notificación, vemos que siempre, y porque es importante esto, porque nosotros tenemos que predecir cuándo van a volver a aparecer las nuevas olas, va a ser entre diciembre y marzo, ¿sí? Incluso se espera en las Américas, se espera un pico hasta abril, ¿sí? Y luego desciende mayo, junio, julio, agosto, para volver a subir en el mes de diciembre y enero. Entonces ya estamos viendo un patrón ya que podemos nosotros predecir de COVID-19 que se va apareciendo alrededor de los años, y que nosotros tenemos que en todo caso prever para vacunar, porque eso es importante, para adelantar las vacunas de última generación, en este caso bivalentes, antes de el mes de noviembre. Eso quiere decir que desde septiembre se debería estar vacunando a la población. Ahora, tanto para influenza, para COVID-19, si es que existe un refuerzo bivalente, eso todavía no existe en nuestro país, y también incluso para virus sincitial respiratorio, porque se espera una vacunación, ya existe en la propuesta en fase 4, y también podríamos tener en los próximos meses vacuna para virus sincitial respiratorio, lo cual sería maravilloso. Incluso existe también ya la posibilidad de combinar la vacuna de virus sincitial respiratorio con la de COVID-19 en una sola dosis, antes de que aparezca el pico estacional que les he manifestado aparece en noviembre y diciembre. En esta figura, en la figura 4, esto es de la OPS, tenemos los casos de COVID-19 notificados en la región de las Américas por subregión y por número y por porcentaje, y vemos que en América del Norte siempre vamos a tener un porcentaje más alto, ¿sí? Luego viene Brasil, interesantemente, luego de la mortalidad, y luego posteriormente a eso viene Cono Sur y zona andina, que somos nosotros, con un 7.4% de casos notificados en la región. Ahora sí vamos a las muertes. Esto es lo interesante en mortalidad, ya sumando toda la zona andina, que es Centroamérica, Sudamérica, perdón, que es Bolivia, Perú, Ecuador,
y Colombia. Tenemos que nosotros ya estamos en el tercer lugar de mortalidad después de Brasil. Es decir, que nosotros tenemos el tercer lugar en número de muertes. Y eso sucedió porque no se vacunó en los momentos que se correspondía y también hubo un desapego a la vacunación después de conseguir el segundo refuerzo, cosa que todavía existe y la población todavía no está completamente vacunada y también vamos a seguir viendo. Ahora, si vamos viendo la tasa de casos de COVID-19 por 100.000 habitantes en toda la región de las Américas, nuevamente América del Norte, luego Brasil, luego Cono Sur, luego el Caribe no latino y posteriormente la zona andina. Igualmente para la tasa de mortalidad. Lo interesante es que cuando hacemos una distribución de casos y muertes por COVID-19 en la región de las Américas, por sexo y por porcentaje, vemos que en el número de casos, las mujeres son más afectadas que los hombres, 52% versus 48%. Pero en el número de muertes, los hombres tienen más tasa de mortalidad, 58% versus 42%. En cuanto a la distribución proporcional de la tasa ajustada por edad de casos de COVID-19 por 100.000 habitantes, que es una distribución proporcional. Yo quiero ver cuáles son las poblaciones de acuerdo a la edad, ¿sí?, que están más siendo afectadas. Nos damos cuenta que siempre aparece la ola a partir del, o sea, la ola, el número de pico de casos desde los 25 años, pero en los pacientes desde los 40 para arriba, ¿sí?, hasta los 60 años tenemos la población más afectada, de acuerdo a esta distribución proporcional de la tasa ajustada por edad en el 2022. Significa que es población vulnerable, entonces realmente los pacientes desde los 25 hasta los 85 años, que es la población que tiene más casos. En cuanto al número de casos confirmados de COVID-19 y muertes acumuladas en personal de salud de la región de las Américas por país y por territorio, vemos igual que si es que vemos casos confirmados con muertes acumuladas en los médicos, el país que más médicos tuvo afectado fue Argentina y de ahí Bolivia en cuanto a nuestro continente. Esto es importante. ¿Por qué es importante saber esta circunstancia en cuanto a la región de las Américas? Porque también la esperanza de vida en la región de las Américas se ha reducido por haber padecido COVID y también por haber tenido alguna reinfección, ¿sí? Es decir, que vamos a tener pérdida de años de vida efectivos y después de eso tendríamos también la posibilidad de tener años de vida perdidos por el hecho de simplemente haber padecido COVID-19. Y esto es un aspecto económico en cuanto a la esperanza de vida de la región que también es importante evaluar. Entonces, es necesario saber estos datos para poder entender cómo es que el estimado de muertes está determinado también por la proporción de afectados en cada país. Y esto es una circunstancia muy necesaria para poder entender también la vacunación y los picos que se presentan a nivel de los años conforme avanzan los virus respiratorios. Esto en cuanto a mi participación. No sé si tenemos alguna pregunta. Muchísimas gracias.